Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Veamos un poco del contexto. Jesús había ya hecho grandes señales y prodigios. La fama de Jesús llegaba aún más allá de las fronteras de Israel, tanto que hasta los gentiles de las ciudades fronterizas lo conocían como el Mesías o el Hijo de David. Pero, como suele suceder, la fama de Jesús le trajo más enemigos que honra, especialmente de parte de los maestros religiosos de Israel, que veían cómo su poder e influencia sobre el pueblo descendía terriblemente desde que la gente encontraba paz en Jesús antes que en seguir las tradiciones de la religión. No es la primera vez que los religiosos de Israel se ubicaron en medio de los seguidores de Jesús para escucharle y buscar cómo hacerle caer. Ya habían intentado amarrarlo con argumentos, pero él siempre los vencía. Por lo tanto, ahora intentarían algo nuevo. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Los fariseos eran el grupo religioso gobernante en Israel en aquel tiempo. Ellos eran más y tenían mayor impacto en el pueblo porque su interpretación de las escrituras, llamadas Tanaj en aquella época, eran más aceptables para la gente, especialmente para los que sufrían hambre e injusticias en esta vida, porque la doctrina de los fariseos incluía que habría resurrección de los muertos y en esta resurrección se haría justicia. Los saduceos, sin embargo, eran un grupo religioso bastante reducido y elitista. Los saduceos comúnmente eran de familias de rancio abolengo y abundantes recursos económicos. Aunque ellos también creían en Dios, ellos afirmaban que no había vida después de la muerte, o sea, que lo vivido aquí y ahora lo era todo. Y claro, como ellos vivían en su burbujita de lujos e ilusiones, esta forma de interpretación les era aceptable. Los pocos que adoptaban las doctrinas de los saduceos lo solían hacer por simple conveniencia, para así poder codearse con la crema innata de la sociedad hebrea en su tiempo. Por sus diferencias doctrinales, que eran muy pronunciadas, los fariseos y los saduceos se habían llevado pésimo durante décadas. Pero en este último tiempo había aparecido alguien a quien ambas sectas consideraban un peligro tremendo. Aquel maestro nacido en Belén, al que cada vez más gente le llamaba Mashiach, lo que significa Mesías. Este Jesús era una verdadera amenaza para ambos grupos. Por lo tanto, en un suceso nunca antes visto en Israel, ambos grupos religiosos unieron fuerzas para oponerse a Jesús. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Bien, si Jesús realmente era el Mesías enviado desde los cielos, que nos haga una señal que se vea en el cielo, decían ellos. Los líderes religiosos no estaban rogando por misericordia de Dios en forma de sanidad, ni estaban pidiendo por el perdón de Dios para el pueblo. No, ellos querían un espectáculo celestial que impresionara sus ojos y satisfaga sus caprichos. Pero Jesús no era un showman. Él no había venido para ofrecer espectáculos, sino para cumplir las profecías, y cuando estas profecías implicaban prodigios en el cielo, pues los cielos se conmovían, como cuando la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el día del bautismo de Jesús, o cuando la tempestad fue silenciada a una simple orden del Mesías. Pero eso sucedería no cuando los caprichosos y ególatras líderes religiosos lo exigieran, sino cuando Dios y sus profecías así lo determinaran. Versículo 2. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Sí, los fariseos y los saduceos tenían el suficiente conocimiento para ver las señales en el cielo y saber lo que naturalmente sucedería. Pero Jesús les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis.
Ellos decían de sí mismos ser los maestros del Tanaj, se gloriaban de que conocían mejor que nadie la ley y los profetas, pero no habían llegado a entender lo más básico de las profecías. Todo el Antiguo Testamento, lo que ellos llamaban la ley y los profetas, habla de Cristo. Cada libro, de una u otra manera, da señales del Mesías que había de venir. Ellos se habían concentrado tanto en su propio ego y sus tradiciones que se habían vuelto ciegos al propósito principal de aquellos escritos sagrados que tanto decían atesorar. Jesús había cumplido todas y cada una de las profecías, excepto las profecías sobre su muerte y resurrección, por razones evidentes. Y ellos no lo querían reconocer. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos se jactaban de ser grandes maestros en Israel y no podían ver algo tan claro. Cuando Jesús hablaba con la gente humilde, Él los trataba con gran humildad y ternura. Pero cuando habló con estos, que deberían ser los primeros en reconocerle por aquellos profetas de los que ellos se jactaban, les dijo, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás fue tragado por un gran pez para ser sepultado en el abismo de las aguas durante 3 días, para entonces volver a tierra y predicar a un pueblo de gentiles. De la misma manera, Jesús sería sepultado por 3 días para luego volver de entre los muertos e iniciar el tiempo de la predicación a los pueblos de los gentiles. Cumpliéndose esto cuando después de su resurrección y justo antes de ascender a los cielos, Él dijo, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Nosotros somos descendientes de aquella predicación y como descendientes también somos responsables de que este evangelio sublime y eterno alcance los confines de la tierra. Fue la voluntad de nuestro Salvador y es nuestra orden hasta que seamos arrancados de esta tierra y llevados al cielo como Él también lo fue. Amado hermano, comparte la palabra. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.